Buenos días. En primer lugar, y no solo por cortesía, sino porque es algo sentido, agradecer al Ayuntamiento de Adeje la posibilidad que por segundo año consecutivo da a Google Travel Spain de participar en este acto de forma activa y especialmente por permitirnos, en el ámbito de esta mesa redonda, poder compartir las experiencias que a lo largo de nuestra actividad en los distintos países en relación al turismo, pues estamos pudiendo vivir día a día. Y ese es precisamente el objeto de esta mesa redonda titulada Travel 2.0, en la que pretendemos, primero, encender un foco sobre lo que está sucediendo en la adaptación de la Web 2.0 sobre el mundo del travel y desde la experiencia de los distintos representantes de los principales subverticales turísticos, entender cómo puede estar afectando y cómo puede aprovecharse positiva y negativamente estos efectos. Por ello nos acompañan, empezamos de izquierda a derecha, Tomeo Benazar, que es una persona de formación informática, licenciado en informática y que inició su actividad profesional en el Grupo Riu, en el que estuvo 12 años desarrollando responsabilidades directivas en el ámbito de organización y sistemas, y que en el año 97 se incorporó al Iberostar Hotels and Resorts, y pues dentro de esa casa su larga trayectoria pues le lleva a una posición actual en la que compagina, los que lo conocemos sabemos que gracias a muchas horas de esfuerzo, posiciones como la de director de e-commerce, director de la unidad de negocio de ventas online de Europa y director de organización y sistemas de la cadena hotelera, como decía, Iberostar. Es decir, tenemos con nosotros a alguien que nos pueda aportar claramente la visión de cómo una cadena hotelera tan importante y con tanta implantación como Iberostar está contemplando todo lo que está sucediendo en el ámbito online y su efecto en el ámbito offline. A mi izquierda está Miguel Enales, ingeniero de sistemas y máster en dirección de empresa, que se incorporó al Grupo Barceló Viajes asumiendo la dirección de sistemas y desarrollando las plataformas de venta por Internet ya dentro del Grupo First Choice, después de la fusión de la división de viajes de Barceló con First Choice. Asumió el proyecto de creación y codirección del portal de reservas hoteleras Hotelopia, de todos conocido, y esa posición la ocupó hasta mediados de 2006 para incorporarse al Grupo TUI. Actualmente es director de e-business y miembro del comité de dirección de TUI España, y su misión es el desarrollo de los negocios online dentro de la organización. Por lo tanto, es evidente que tiene una posición privilegiada para poder compartir con nosotros cómo se entiende en un grupo turístico tan importante como es TUI PLC el ámbito del online. A mi derecha, Ovidio Andrés, licenciado en Económicas Empresariales, máster de IS, una persona con que ha sabido siempre compaginar una profunda formación, conocimiento del ámbito de la tecnología con una visión comercial de la misma. Es decir, sus inicios en antes el consulting, después le llevaron directamente a la primera vinculación al mundo turístico en el Grupo Iberostar, como responsable del departamento de organización, llegando incluso a ser adjunto a dirección general, para pasar a Flying Data, una empresa de consultoría muy vinculada al ámbito también turístico, y finalmente, pues desde el 98 hasta ahora, dentro de lo que es el grupo Logitravel, que él fundó y dirige, con dos vertientes, con dos, por así decirlo, patas diferentes. Una es Tool Factory, que es una empresa responsable del desarrollo y mantenimiento de las webs del Grupo Horizonia. Estamos hablando de webs que puedan estar generando más de 750 millones de euros de facturación. Y por otro lado, Logitravel, que es una de las agencias online españolas, 100% españolas, con un mayor nivel de crecimiento y con un posicionamiento de mercado realmente sólido. Por lo tanto, tenemos la doble visión de un emprendedor que ha sido capaz de enfrentarse en el mundo de las OTAs y luchar con los 5 grandes, y al mismo tiempo también alguien que conoce profundamente la problemática de cómo se debe gestionar en una gran organización como Horizonia todo el ámbito online. Y last but not least, tenemos con nosotros a Ramón Estalella, que abogado, MBA, una formación muy amplia,
vinculada en la última etapa de su vida profesional al mundo de la hotelería, es decir, desde el año 97 en el que es gerente de Asotel, después hay una experiencia también muy interesante en Hospiten, donde ocupa las posiciones de director comercial y consejero, y además una experiencia en México como responsable de la implantación de la red hospitalaria y en otros ámbitos de Caribe, para de 2001 a 2003 ser el secretario general de Centur, y en la actualidad es el secretario general de CEAD y el secretario general del Instituto Tecnológico Hotelero. Entonces, yo creo que la visión de Ramón sobre cómo el sector hotelero, desde la gran cadena a la pequeña, al hotel independiente, debe ser capaz de adaptarse a todo lo que está sucediendo en todos los ámbitos, nos va a ser absolutamente imprescindible para poder cerrar esta foto que queremos estar configurando. Y sin más preámbulos, yo quisiera, pues para eso somos Google, ser fiel a nuestro papel. Entonces, el papel de Google es ser capaz de proporcionar información relevante de la forma más eficiente posible. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer, simplemente dar unos datos que considero importantes sobre lo que entendemos Travel 2.0 para que a partir de ahí los miembros de esta mesa den su opinión. Como primera definición de lo que llamamos Travel 2.0, podemos decir que es la adaptación del fenómeno de Web 2.0 al mundo de los viajes, es decir, es ese fenómeno consistente en que junto con la información oficial que los proveedores turísticos o los intermediarios turísticos están aportando a sus web, se mezcle, se integre información generada por los usuarios. Es decir, yo creo que bajo esa definición global podríamos estar hablando de Travel 2.0 y unido a todo este fenómeno de redes sociales que todos conocemos como Facebook, como MySpace, etcétera, o incluso derivaciones como Second Life, que quizás es la representación más extrema de ese ámbito de comunidad. Desde esta primera visión tenemos que plantearnos cuáles son las tres vertientes que nos pueden afectar o que nos afectan más directamente en el ámbito turístico, es decir, la influencia de Travel 2.0 en su influencia en el proceso de compra, es decir, debemos ser capaces de entender Travel 2.0 para lograr que se produzca la compra de nuestro producto turístico y que esa compra se produzca por el mayor importe posible. Esa sería una primera vertiente. La segunda sería usar Travel 2.0 para generar afinidad con nuestra marca y para lograr la vinculación del cliente con la misma. Y tercera vertiente de Travel 2.0 es conocer las opiniones de los clientes para mejorar el producto, tanto el actual como el futuro, es decir, también para conocer tendencias y tener una visión global. Es decir, esos serían los tres puntos que deberían centrar nuestra atención en cuanto a lo que es Travel 2.0. Siguiente reflexión. ¿Tiene sentido que dediquemos tanto esfuerzo a Travel 2.0? ¿Hay masa crítica para que realmente nos afecte? Como estamos en Tenerife, yo creo que en lugar de estar hablando puramente de datos de Estados Unidos, me ha parecido interesante traer unos datos bastante recientes de Reino Unido, que es uno de los mercados claves para, bueno, pues para toda Canarias, especialmente para Tenerife. El último informe de Booz Allen Hamilton nos está diciendo que el 41% de los usuarios de Internet en Reino Unido está utilizando webs de la 2.0. Nos está diciendo también ese informe que el uso de Travel 2.0 está extendido tanto en todos los segmentos de edad como en ambos sexos. Es decir, ese mito de que Web 2.0 es algo predominantemente usado por jovencitos varones es absolutamente falso. Es decir, podemos, por ejemplo, MySpace, el 24% de los usuarios MySpace tienen entre 35 y 49 años. Es decir, hay que romper un poco esos mitos. Si hablamos, por ejemplo, de YouTube y nos vamos al caso español, el 76% de los usuarios de YouTube en España tienen entre 18 y 49 años. Es decir, debemos romper la idea de que las redes sociales son exclusivamente un pasatiempo de jovencitos. Es decir, estamos encontrándonos que los segmentos de población que son potencialmente los clientes más atractivos para casi todos los productos están siendo participantes realmente activos. El 25% de los usuarios, por ejemplo, de Amazon tiene más de 50 años, por poner un dato específico. Lo que nos dice también este estudio que os estaba comentando
es que aproximadamente el 70% de los usuarios de MySpace en Reino Unido ha creado su propio contenido. Es decir, estamos hablando de millones de personas que han creado su propio contenido. Y de esos, aunque el contenido originalmente se crea para compartir con amigos, únicamente el 39% ha restringido el acceso. Es decir, el 61% de la gente que ha creado contenido lo ha dejado abierto para que cualquiera pueda estar accediendo al mismo. Es decir, esa problemática que se había hablado de la privacidad como un freno a la expansión de las redes sociales no es cierta. Es decir, no está siendo una barrera en absoluto el miedo al conocimiento de nuestra información por terceros, porque voluntariamente dejamos abierto el acceso a la información que estamos compartiendo. También nos está diciendo ese informe que hay cada vez mayor nivel de confianza en la información que se está leyendo, lo que llaman los peer reviews. El 43% de los usuarios de MySpace en Reino Unido se declaran contentos comprando sobre la base de recomendaciones de usuarios que no conocen. O sea, evidentemente esto es un dato que tenemos que tener en cuenta. Sobre esa lógica, pues hay masa crítica, es decir, tenemos que tomar las cosas de una forma clara. Pensemos, además, un tema importante. Frente al 71% en Reino Unido de usuarios globales que están conectados a Internet, en lo que se refiere a viajeros, es el 83%. Es decir, estamos hablando de un colectivo muchísimo más vinculado a Internet, que pueda ser el comprador de tecnología o el comprador de entertainment. Es decir, estamos hablando de que el potencial cliente, el potencial viajero, en un 83% es un usuario de Internet. Y se calcula que para el 2011 sea el 90%. También nos dice, como estaba comentando, que el 41% de los que han comprado viajes se han apoyado en alguna red social, en alguna herramienta de red social, en su proceso de búsqueda de tanto de destino como del producto turístico. Y si esto lo ponemos en gradación sobre la importancia que tiene en la decisión, en la influencia del contenido generado por los viajeros, comentaros que los sites de comunidad de viajes están suponiendo el 9% en cuanto a la decisión de toma de viaje. Es decir, influyen en un 9% sobre qué producto turístico debo comprar o no debo comprar. Evidentemente, el liderazgo sigue estando con un 12% en los sites de comparación de precio, pero estamos hablando ya de que en un 9% nuestra decisión se ve influenciada por sites en los que encontramos opiniones, referencias, etcétera. Estados Unidos, lógicamente, va un paso más adelante. Los últimos datos de Comscore Kelsey, que son de noviembre, nos dicen que el 52% de los compradores de viajes en Estados Unidos ha consultado previamente un blog de viajeros o reviews. Y, dato aún más relevante, los viajeros que han leído un review positivo están dispuestos a gastar hasta un 22% más en ese destino o en ese establecimiento que haya tenido opiniones positivas. Y última pincelada, que yo creo que es importante. En una semana, TripAdvisor en Estados Unidos influye en la planificación de 18 millones de viajes. Y ahora mismo tiene más de 10 millones de reviews incluidos. Es decir, los datos últimos que maneja Comscore Kelsey es que en el 87% de las reservas de hotel de Estados Unidos están siendo ya influenciadas por revisiones, por reviews que hay sobre los hoteles, y el 84% de los viajes también están siendo influenciados por opiniones que haya sobre hoteles o sobre destinos. Entonces, sobre ese panorama, con esos datos, pues yo creo que la primera pregunta, empezamos quizás por Ramón, es si desde tu punto de vista esta realidad que estamos poniendo aquí debe ser tomada de forma inmediata como algo ante lo que hay que reaccionar y hay que adaptarse, y cómo podría hacerlo pues un hotelero o una empresa turística española. Muy bien, muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí viendo esta sala tan llena de gente hoy, tantas personas. Respecto a la pregunta que me haces, yo creo que el propio eslogan de lo de hoy, analizando el presente y reconduciendo el futuro, claramente considero que todo el tema de la web 2.0 y los reviews y las opiniones de los clientes que se están colgando en Internet
son un auténtico presente y son una revolución del presente. Es decir, yo no creo que hay que mirarlo como un futuro, como tantas cosas que se han estado hablando de Internet, de que si Internet, por ejemplo, Second Life que has hablado, si Second Life iba a ser al final que la gente iba a dejar de viajar o la gente iba a dejar de verse porque iban a tener relación por medio de Internet. Yo considero que el tema del 2.0 claramente es un presente. Es un presente desde la Confederación Española de Hoteles, que como sabéis hemos montado el Instituto Tecnológico Hotelero, que empezamos derivando nuestros trabajos básicamente a temas de construcción o de seguridad de instalaciones, y luego nos fuimos dando cuenta que lo que realmente le importaba a los hoteleros era qué estaba pasando, porque esto es una auténtica revolución. Y es una revolución porque los hoteleros sabíamos de comercialización y hablábamos de overbookings, hablábamos de touroperadores, de release, hasta de deducciones unilaterales tan conocidas en esta isla, y de repente hemos tenido que empezar a hablar de wikis, de 2.0, de prosumers, cosas que no nos suenan nada, cosas que parecen que son de gente de 18 años, como tú muy bien comentabas, pero que realmente son cosas que hoy ya están influenciando. Hace 2 años, cuando empezó a saltar el concepto 2.0 para el sector turístico, la verdad que los datos que nos llegaban son los que tú nos has comentado, muchos datos de Estados Unidos. Nos decían que en Estados Unidos la gente veía Internet a la hora de contratar, nos comentaban que en Estados Unidos la decisión de compra venía por las opiniones de los clientes. Nosotros nos estábamos acostumbrados a los buzones de sugerencias, esos que había normalmente en recepción, que normalmente siempre estaban vacíos, que decía el señor director, diga usted lo que quiera, que normalmente escribía el que se quejaba. Y esos datos que nos daban los clientes los utilizábamos de forma interna pues, para ver las quejas de los clientes y un poco poder reformarlas. Hasta que de repente empieza a aparecer un fenómeno que parecía hace 2 años, cualquiera que lo dijera nos iba a tachar de locos, que es que los clientes iban a empezar a escribir. Y los clientes iban a empezar a escribir en sitios los cuales no iban a ser controlados por el hotel ni por el destino, iban a empezar a dar su opinión. Y empezamos a comentar a hoteleros que eso había que tenerlo en cuenta, con una serie de complicaciones, como por ejemplo que la gente puede escribir lo que quiera y donde quiera, de forma que hay cientos de miles de páginas donde pueden aparecer escritos comentarios sobre nosotros, páginas que nosotros no conocemos, incluso que se podían dar, como ya hablaremos a lo mejor hoy, de comentarios que no son del todo ciertos, comentarios interesados, pero lo que sí está claro que es que eso está influyendo una barbaridad en la decisión de compra. Y está influyendo, o sea, no solamente es para las 3 cosas que comentabas del Web 2.0, Javier, respecto al tema de que si te sirven para mejorar tu empresa o te sirven para tener un conocimiento de tus clientes, sino que realmente están influyendo en la compra. Los datos que tú has comentado, el 43%, de que la influencia de lo que te digan personas desconocidas puede influenciar un 43% de tu compra, nos parecen asombrosos. Es decir, que nos parecen asombrosos, pero son ciertos. Estamos viendo reports y reviews escritos en páginas como TripAdvisor, pero otras muchas páginas. El otro día comentábamos un caso en Mallorca respecto a unos blogs que utilizan los ciclistas, que los ciclistas, ha habido unas quejas en un determinado hotel porque no han atendido bien a los ciclistas y ese hotel ha dejado de tener ciclistas y él no sabía dónde, y el hotelero no sabía dónde se estaba escribiendo mal de su hotel y era por un problema con unas bicicletas y con una serie de cosas y ha perdido todo el cicloturismo. Luego vemos que en cuanto tomamos decisiones de compra estamos también notando que se está moviendo gente hacia determinados establecimientos, hacia determinadas excursiones o hacia determinados destinos turísticos por los comentarios de terceros que te dicen vete, que es una maravilla, y además te explican lo que tienes que hacer. Y también nos está asombrando el que se le da mucha más fiabilidad a lo que dicen terceros que a lo que está diciendo la propia empresa. Hemos pasado a ser ya el momento en que la empresa puede colgar sus fotos, puede colgar sus vídeos maravillosos, que al final los clientes que están metiendo en Internet están buscando y ya están empezando a buscar, y es el presente, por eso digo, otras fotos colgadas por otras personas, por antiguos clientes, etcétera. Si el hotelero no toma conciencia de que es absolutamente necesario pasar a liderar y sacar las partes positivas que tiene esto, Javier, o yo creo que el que no lo haga, desde luego se va a quedar atrás y va a tener muchas dificultades en comercialización. Perfecto. Yo creo que Ovidio, sí, aunque me gustaría que esto cada uno fuera un diálogo totalmente abierto, pero yo creo que Ramón ha puesto el dedo en la llaga sobre la importancia que tiene conocer lo que están diciendo de ti y en cierta medida poder influenciar sobre ello. Influenciar primero pues mejorando tu producto y tu servicio y después pudiendo contar y que la gente lea lo que has hecho. Y no es porque quiera arrimar el ascua a mi sardina y vaya a hablar de la importancia que tiene del posicionamiento adecuado en los buscadores,
pero creo que sí es uno de los elementos importantes porque especialmente todo el contenido generado por usuarios tiene bueno, pues unas posiciones naturales bastante destacadas. Y segmentar claramente esa información, moderarla. Entonces, yo aquí sí que tendría una petición, ya que aprovecho ya que a hoteleros, a organismos oficiales, y es que a mí me encantaría, dentro de mi web, tengo opiniones de clientes, tengo foro abierto, donde ahí aquello es la selva, y a mí sí que he hecho en falta, de alguna forma, el poder fácilmente incorporar una pestañita más que dijese pues opinión del hotelero, opiniones del hotelero, es decir, opiniones del organismo oficial de la zona, de forma que me permitiese decirle a mi cliente, mira, estos son los clientes que han estado, esto es lo que opina Barra Libre, esto es lo que opina el hotelero y clientes que de alguna manera, esto es lo que el hotelero me ha dicho que puedo decir de su hotel, incluso incluyendo opiniones que él ha incorporado. Entonces, el que los hoteleros, organismos oficiales incorporasen gadgets de estos que tú puedas rápidamente incorporar en tu web de una manera muy fácil, para mí esto creo que sería un altísimo valor añadido, tanto para los que vendemos como para los que tienen el producto, que de alguna forma tienen que necesidad, que tú has dicho de que el content es que hay tanto. Ahora lo importante es dónde lo colocas y cómo. Pues yo creo que el hotelero facilite de alguna forma, con algunas de las cosas como las que tenéis vosotros, el cómo colocar el contenido en nuestra web en un momento determinado del proceso de compra o de decisión, yo lo veo básico. Porque es que si no, es espectacular. O sea, tú dices YouTube, perfecto, los vídeos son importantes, pero es que hay tantos. Te tienes que tragar tantos vídeos basura para llegar a uno que de alguna forma pueda ser interesante, que es que acaba siendo muy duro. Es decir, yo lo que creo es de que el proceso de maduración tiene que ir precisamente por la modulación, por la moderación de la cantidad de contenidos y que cada uno pueda ponerlos. Yo lo que agradecería, ya no es que invitaréis, sino que agradecería mucho, es que los hoteles me diesen la posibilidad de incorporar su contenido, sus reviews dentro de mi web para yo dar como un valor más a mi cliente. Y esto es lo que, después que el vídeo sea bonito y tal cual, perfecto. Si me dan un vídeo, mejor. Si me dan un VR, mejor. Pero que lo que me encantaría es poner una pestaña y decir, mira, este es el contenido que me dice el hotel. Y que me encantaría que me lo diesen de la manera más fácil posible para yo poderlo incorporar sin tenerme que trabajar muchísimo, porque soy un poco vago. Clara, es decir, yo estaría muy interesado en que Ovidio no me pasara los reviews de sus clientes que han realmente adquirido ese producto, ¿no? En esa línea, y mirándoos a vosotros, que tenéis una vertiente offline y una vertiente online muy importante, estamos hablando de la calidad de la opinión según quien la emite. Es decir, en ese sentido, pues yo creo que debemos tomar en consideración el papel del agente de viajes. Vosotros tenéis una red muy importante de agencia de viaje, pues de brick and mortar. ¿No consideráis que sería interesante, por ejemplo, dar entrada a las opiniones cualificadas de vuestro agente de viajes sobre el producto para dar un paso más allá? Es decir, ¿no creéis que el usuario va a tener más confianza en la opinión que le está dando sobre un determinado producto un profesional de la agencia de viajes que puede estar diciendo que este establecimiento está dirigido al segmento de familias, que puede, etcétera, etcétera, que no simplemente la opinión de un usuario? Teóricamente sí, pero prácticamente ahora el efecto web 2.0 es que al final a veces da la sensación, no es la realidad, es que la gente prefiere o se fía más de una persona que haya vivido una experiencia que no, podríamos decir, de un vendedor. Pero bueno, el vendedor está un poco mediatizado, el que ha vivido no. Lo que sí que es verdad es que es importante poner también lo que pensamos y las experiencias como intermediario. Pero sí que es verdad que nosotros sí que podríamos aprovechar, volviendo un poco, es aglutinar según qué tipo de información o ser consolidadores de informaciones de destino. Es porque realmente el usuario o el cliente se fía del usuario o a lo mejor de gente que está en el destino, que es importante lo que decía Ovidio. Las organizaciones de turismo o el destino en sí, todo lo que puede aportar,
que es una cantidad de... Aquí estamos hablando en el fondo de intercambio de información, de colaboración, pero aquí hay una parte, por tanto, de los productores, de hoteleros, de las agencias de viaje receptivas muy importante, porque ellos son una gran productor de información que puede ser vista en parte neutra, porque no es puramente el vendedor, sino el productor de esta información, ¿no? Y yo creo que allí es importante la información, no solo de la agencia de viajes, sino también del receptivo o de la organización local, la que nos pueda nutrir de esta información, que el cliente la va a ver como un poco más objetiva, un poco más neutra, podríamos decir. Qué barbaridad. Oye, el problema es que al final el comprador no es tonto, y el comprador sabe quién está interesado en poner esta información y quién no. Yo creo que esto se va a ir modulando, pero es necesario que también vayamos modulando y poniendo nuestra información ahí dentro. Y hay un tema además, Miquel, que es que yo he sido agente de viajes durante muchos años y me ha tocado dar formación. Entonces, claro, un agente de viajes tiene muy difícil conocer, por ejemplo, ADG, ¿cuántos hoteles hay? Conocer la calidad de cada hotel, cómo está, si está. Entonces tú coges las descripciones típicas y es recientemente renovado. Claro, esa es una descripción que se puso al año siguiente a renovarse y se ha quedado durante los últimos 8 años. Entonces, porque es así, es decir, es muy difícil. Entonces, como un agente de viajes es decir, evidentemente el agente de viajes hace un esfuerzo muy grande en formación, las empresas de agencias de viajes hacen un esfuerzo muy grande en formación de tu personal, de todo lo que quieras, pero es materialmente imposible conocer y dominar el mundo, porque es muy extenso y además muy cambiante. O sea, tu sugerencia es que el propio agente de viajes utilice toda esta información para dar un servicio de mayor calidad a su propio usuario. El otro día estuve precisamente en este lo que me decía la cadena con la que hablaba era esto, es decir, es que el agente de viajes actualmente o están muy obsoletos o realmente lo que tienen que utilizar es Internet para llegar a buscar y poder decir a su cliente, mira, esto es lo que opinan, porque ellos como redes es materialmente imposible. O sea, esos pobres agentes de viajes es que lo tienen muy difícil. Para ese esfuerzo adicional de producir la review, es decir, yo creo que también esto no sería muy realista realmente. Bueno, creo que en ese sentido, si se es capaz de dar un paso hacia la independencia, es decir, lo que está apuntando Miguel es que el intermediario está sesgado o aparece como sesgado por parte de la visión del consumidor por tener intereses en la venta de determinados productos. Si de verdad te conviertes en un independiente, en un asesor de viajes, no tienes interés en vender el hotel A frente al hotel B y tus valoraciones desde la profesionalidad deben estar centradas exclusivamente en la mejor experiencia de viaje. Entonces, en ese sentido sí sería un valor diferencial, pero hay que saber separarse. Sí, pero es que fuera del mundo del travel, la 2.0 se utiliza para muchas cosas. Cree mucho más lo que dice alguien neutro o que no puede tener ningún tipo de interés comercial que lo que decimos nosotros. Hemos estado, por ejemplo, viendo, se ha hecho ahora un desarrollo muy importante en la página de promoción de Madrid, Madrid for You 2.0, un desarrollo para que escriban lo que quieran, la gente que ha estado, la gente que quiere ir, gente que está en un teatro, o gente que opine sobre Madrid, sobre semáforos, vamos, ¿no? Se han encontrado con una aluvión de cosas negativas que incluso está haciendo daño hasta a los propios concejales. Y entonces lo que están intentando es buscar una censura para aquellas críticas. Oye, o abres la puerta o no la abres. El problema es que muchas veces abres digamos, la espita. O sea, lo que sí está claro es que yo creo que aquí es que el cliente le va a seguir haciendo más caso a lo que teóricamente es independiente que a lo que esté vinculado a un tema comercial, y que las empresas o los destinos turísticos tendremos que tener una estrategia clara de intentar aparecer lo mejor posible, porque si aparecemos mal nos va a dañar. Y vuelvo a repetir lo mismo porque sé que de hecho está pasando ya. Vamos. Las preguntas que han aparecido, yo creo que es importante hacer una puntualización y es lo que decía antes, Raúl, hay que tener una actitud proactiva de cara a controlar, no sé si se oye, nuestra presencia. Es decir, no nos parece nada extraño como hotelero pues tener una estructura comercial y tener una relación activa con turoperadores, etcétera, pero todavía nos puede parecer algo chocante tener una persona dedicada a estar revisando dónde está apareciendo nuestro hotel, a estar contestando
a los reviews positivos y a los negativos, es decir, no solo a los negativos. Entonces, por ejemplo, se habla, aquí se están comentando sobre cómo poder contrarrestar opiniones negativas en TripAdvisor. TripAdvisor está abierto a la contestación por parte del hotelero. Lo que sucede es que hay que tener una estrategia y unos recursos internos. Es decir, y creo que un hotelero que no se plantee dentro de su estrategia de marketing tener los recursos para estar viendo cuáles son las opiniones que se están mostrando en los principales sites y esté activamente contestando a las mismas, está perdiendo una oportunidad de negocio brutal. Es decir, eso es muchísimo más rentable que tener un comercial visitando agencias. Es decir, hay que evolucionar los modelos. Claro. Con todo el respeto, y que no se me malinterprete, y el papel importantísimo que tiene la distribución tradicional. Es decir, no es sustituir uno por lo otro. No nos olvidemos, no he dado un dato que yo creo que es muy relevante. Nosotros hacemos un informe que se llama, nombrecito ROPO, que es Research Online, Purchase Offline, y nos dice que el 93% de la gente que compra viajes offline, es decir, a través de tour operador, agencia ministra tradicional, se ha informado online. Es decir, que evidentemente el cliente que también va a ir a su agencia de viajes y va a hacer la compra a través de tour operador o a través de agencia minorista que conforma el paquete o vende determinados servicios, ha tomado también como referencia, como bien decía Ramón, lo que ha leído. Entonces, nos va a ayudar o va a ayudar al hotelero tanto para la venta online como para la venta tradicional haber dedicado tiempo y recursos a haber cuidado eso, ¿no? Hay un ejemplo que se pone hace ya los inicios de un hotel en Hawái, un pequeño hotelito, que se caracterizó por ser capaz de responder el director uno a todos los comentarios positivos, ¿no? Desde los que decía Ramón de las vacaciones de mi vida, pues había uno muy gracioso que a las vacaciones de mi vida, la contestación era: ¿qué más puedo yo añadir a eso? No puedo estar más de acuerdo. Bueno, pues es un caso de marketing en Estados Unidos. Y ese hotel ahora en Hawái, hotel independiente que lucha contra hoteles de grandes cadenas, pues es uno de los hoteles de referencia ahora mismo entre los luneameleros americanos, ¿no? Pero eso se hace dedicando tiempo, cariño y no cayendo en errores a lo mejor de agencias de PR, que eso es gravísimo. En este caso que tú comentas, que es muy gráfico, también hay que situarlo en contexto. Es decir, posiblemente este hotelito en Hawái sea monomercado, monoidioma, y cuando tú estás hablando de una corporación de 100 hoteles que es multimercado, multidioma, el dar salida a toda esa serie de reviews de una manera consistente, hombre, es un proceso que te tienes que pensar mucho y valorar en su justa medida. Claro, pero también tenéis una estructura y una capacidad como corporación mucho más grande, ¿no? Posiblemente, pero tampoco hay infinitos en ninguna corporación. No, está Entonces, claro. hay ahora mismo ese debate interno de en qué momento entramos. Hay que ser realistas y la verdad que, como decía Ovidio, Internet es muy grande, ¿no? Y Web 2.0 es muy grande. Es muy difícil, es cierto, revisar todos los contenidos, pero sí que es verdad que las cadenas hoteleras o casi todo el mundo se ha procurado tener unos departamentos de calidad, de escuchar al cliente, y Web 2.0 o todo este tipo de fenómeno no es puramente tecnológico, se tiene que mirar como modelo de relación con el cliente, por tanto, es otra forma de relacionarse y hay que cogerlo como esto. Es verdad que hasta que no profundicemos, hasta que no avance un poco más, todo el tema de filtrado de información para que sea muy fácilmente tratable por un hotel pequeño, no es fácil, hay que reconocerlo, no es fácil y a día de hoy es bastante artesanal y esto complica más y molesta más. Pero yo creo que hay que empezar a meterse, como tú muy bien dices, porque es otra forma de hablar con él. Y en el fondo lo que nos está diciendo aquí es que él quiere hablar y que él quiere decirnos algo. Escuchémoslo, como está pasando con otras formas de comunicación, que a lo mejor se están gastando barbaridades, y como toca ser, no digo que no se gasten, se deben seguir gastando para mejorar el producto, para mejorar la calidad. En el fondo estamos hablando aquí de reputación, pero una reputación online, una reputación de un altavoz que nos ven millones de personas. Lo que pasa, Miquel, es que yo creo que cualquiera que se plantee el responder a toda la cantidad de información que hay en el multidioma, en ruso, en chino, en tal, es prácticamente imposible. Yo creo que es tal desborde que no se puede hacer. Yo lo que sí que creo
es de que cada uno tiene que fijar su estrategia. Entonces yo creo que hoteleros, organismos oficiales, el pretender rebatir en cada foro, en cada opinión, es inviable. Yo lo que sí que creo es de que dentro de sus propias webs, que ya empiezan a incorporar el concepto de Travel 2.0 con opiniones, etcétera, yo creo que hay que dar un pasito más. Es decir, que la gente va a hablar mal de ti o que la gente va a hablar bien de ti, eso es inevitable y no se puede. Pero yo creo que tú en tu web lo que debe de hacerse es, además de tener todo eso de la parte tuya bien controladita y bien alicatada, como suele decirse, yo creo que con un poquito más de tecnología se trata de colocar ese contenido tuyo controlado, que además te apetece, ese contenido colocarlo de forma que cualquiera pueda fácilmente incorporarlo. Entonces yo creo que el paso que está por dar, que además no creo que sea complicado, bueno, no es que no lo crea, no es nada complicado tecnológicamente, se trata de que esos contenidos de Web 2.0 no solamente estén para la web del hotel, para la web del organismo oficial, sino que lo pongan fácilmente para que cualquiera pueda incorporarlo. Y además, como tenemos tantas ganas, tenemos tanta necesidad de contenidos de valor, cuanto más fácil se ponga, más gente te va a incorporar. Es decir, yo estaría encantado de tener mucha facilidad, incluso una estandarización, por ejemplo, por parte de Google, de este contenido, porque me sería muy fácil dar un valor añadido con esa otra parte, y es donde yo creo que hay que ir, porque si no, o sea, el pretender contestar, yo creo lo de Hawái es muy bonito y seguramente ese señor consiguió un buen posicionamiento, pero estoy seguro de que fue en su inicio, porque ahora se vería desbordado, es decir, dejaría de atender a sus clientes por atender a las reuniones, porque es que hay tantas y tantos foros diferentes que realmente costaría mucho. Es decir, yo creo que la estrategia ha de ser más proactiva de tu estrategia, más que contestar. Es decir, nosotros por lo menos estamos haciendo esto, nosotros más que contestar a aquellos que dicen que somos unos matados, pues intentamos decir, mira, somos un poco en la línea que tú decías, es decir, intentamos crear una imagen dentro del mundo online positiva, facilitar al máximo esto, de forma de que esto pueda fluir en la web, que además fluye, o sea, curiosamente, la web es algo, es decir, Internet es algo increíble, entonces si tú siembras positivo, de forma que también tu parte, y cuanto más lo fácil lo pones, más va a fluir. Y eso sería mi recomendación. Sí, una cosa y una recomendación que haría. Sé que tienes muchas preguntas, Javier, y a lo mejor hay cosas muy interesantes, pero simplemente, aunque hoy nos están escuchando muchos hoteleros hoy, una cosa, por ejemplo, que se puede hacer, y es muy sencilla, antes de meterse en todas las complicaciones que tienen, porque tampoco quiero que cree un poco la impresión de que esto es un mundo inabarcable y que no se puede hacer nada, y yo soy pequeño, soy mediano y me voy a morir aquí. Yo creo que hay un tema que sí se puede hacer, que es que cuando nosotros estamos pidiendo opiniones a los clientes, que muchas veces los pedimos de una manera, o que tenemos un libro en algún hotel pequeño para que te escriban o tal, procura a todo el mundo decirle, no que te rellenen esos cuestionarios que se meten por debajo de la puerta el día antes de que te vayas, sino decirle a la gente que eso que va a escribir, que lo pongan en Internet. Exacto. Y decirles dónde quieres que se escriba. O sea, tú les puedes decir, oye, mira, métete en TripAdvisor, métete en tal, y lo que tengas que decir que mí, dilo. Porque tú has dicho una cosa muy importante, no es lo mismo que en TripAdvisor un hotel aparezca que tiene 5 comentarios o reviews que tenga 5.000. Y cualquier hotel con una estancia media de 6 o 7 días, y si tienes 200 habitaciones, tienes por encima de 15.000 clientes al año. Tú les puedes decir a esos 15.000 clientes, sobre todo, si quieres, no a los que más se han quejado, pero a los que más se han quejado, le das una hoja, y cuando se vaya a ir en el checkout, le dices, oiga, ¿le importa cuando tenga usted un minuto de poner su opinión? Porque si consigues muchas opiniones positivas, eso va a matar alguna de las negativas que vas a tener. Es decir, si en una página web en TripAdvisor aparece que tienes 15 negativas, pero aparecen 850 positivas, la sensación es completamente distinta que si solamente dejamos las 15 positivas. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, pero por eso estoy diciendo que hay que hacer una estrategia pensada, adaptada a cada tamaño. No es lo mismo una estrategia para un hotel de 30 habitaciones que para Iberostar o para TUI. O sea, cada uno tiene que pensar una fórmula. Ya existen empresas, existen consultoras, existen ideas, existen fórmulas, sin informarse, pero desde luego ser muy activos. Porque desde luego yo creo que sí está teniendo una influencia muy grande. Y volviendo al principio, creo que esto es el presente, esto desde luego no es el futuro, eso está ahí, y el que no lo sepa tratar va a tener muchas dificultades. Yo creo que, sí, al hilo, la última reflexión, que yo creo que la habéis apuntado los cuatro, una visión global de las posibilidades que nos da la tecnología. Es decir, yo creo que todos tenemos claro que lo que se sigue haciendo es llevar el sentido común a los
objetivo, es decir, el cliente quiere tener la mayor información posible, la más confiable, la forma más cómoda. ¿Qué es lo que ha cambiado? La tecnología. Es decir, antes, como bien decía Miguel, nuestro ámbito de compartir la información estaba en el ámbito de los amigos. Ahora tenemos tecnología que nos permite llegar a cosas muy diferentes. A lo que estaba apuntando Ramón, por ejemplo, ahí más del 40% de las consultas que vienen de Google proceden de iGoogle, es decir, proceden ya de la página personalizada. Por ejemplo, con Hyatt Place ha desarrollado en todos sus hoteles una página personalizada. Es decir, cuando tú te conectas a su red Wi-Fi en un Hyatt Place, te aparece la página personalizada de iGoogle de Hyatt Place, en la que, por ejemplo, además de información local, etcétera, tienes la información para opinar sobre el propio hotel. Es decir, le estás haciendo muy fácil, porque está muy bien el cuestionario, pero al final el cuestionario es una solución del siglo XIX. Ahora lo que vas a hacer es, con eso vas a ir a meterlo online, pero si ya tienes tecnología gratuita que te está permitiendo que algo tan normal para cualquiera de los usuarios cuando estamos en un hotel, que es conectarnos online a revisar correo, a navegar, etcétera, nuestra página de inicio, que en la mayor parte de los casos es la página de Google, sea la nuestra personalizada, lo tenga. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos que quizás como conclusión y como reflexión es: usemos todas las tecnologías que tenemos disponibles, muchas de ellas en entornos abiertos, todo el mundo de Open Social, y seamos capaces de ponerlas a nuestra disposición, sin pensar que es un proyecto inabarcable, centrándonos en los básicos. Es decir, si al final mis clientes vienen de 2 mercados, pues me importa un pimiento las opiniones que me están dando en otros idiomas de otros mercados. Y al final, si hay 10 o 5 sites que son los que están generando el 80% de los reviews y son los que tienen más efecto, pues son esos 5 en los que me voy a concentrar. Si soy capaz de, con una estrategia proactiva, reactiva, contestar a lo que está sucediendo, y hace que sea fácil encontrar una opinión vertida sobre pues, un blog de ciclistas en una búsqueda específica de hoteles para ciclismo, pues puede estar apareciendo mejor posicionado que cualquier información. Entonces yo creo que, con la gran experiencia que tiene Ovidio también en todo este mundo de posicionamiento natural y PPC, me gustaría un poquito de compartidas cómo se debe dar ese paso adelante para estar también al tanto. Mira, yo querría dar un matiz, además de lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, y es que nosotros hace 2 años comenzamos con la web 2.0, con un espacio totalmente abierto donde cualquiera podía colgar fotos, opiniones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es verdad que ha sido importante, es verdad que hemos recogido muchísimo, pero desde el punto de vista de decisión, del cliente final, lo que más nos está asombrando es una acción que realizamos hace 4 meses, que consistía en diferenciar claramente lo que era un foro abierto, donde ahí teníamos opiniones de todo tipo, buenas, malas, de spam, no spam, lo cual, bueno, pues no puedes filtrar porque no puedes ponerle diques al mar. Pero hemos lanzado una opción donde hemos restringido un área exclusiva para el cliente que realmente ha estado alojado, concretamente en hoteles o en cruceros. El que ha estado alojado en un hotel concreto, le mandamos un formulario para que valore y dé su opinión. Entonces hemos diferenciado claramente, dentro de lo que es la web 2.0, un espacio abierto de un espacio de alguna manera de mucho más valor cualitativo, porque ese cliente que ha estado alojado en el hotel, su opinión es de un alto valor, porque realmente lo conoce para lo bueno o para lo malo, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos podido ir midiendo es que la gente tiene, primero, muchas ganas de opinar. Segundo, que hay una relación directa entre número de opiniones, sean buenas o malas, con cantidad de compra. Es decir, cuantas más opiniones en el proceso de decisión parece que influye incluso en la decisión de comprar. Es decir, se han visto incrementados los hoteles con más opiniones, y en ese sentido nosotros pensamos de que el valor que tiene en este momento para un hotel, para un establecimiento, para un crucero, el valor que tiene las opiniones de esos clientes que han estado ahí está siendo muy altamente valorado por el cliente potencial que va a decidir comprar. Entonces nosotros en ese sentido estamos trabajando muy fuerte, más que en espacios abiertos, que también es importante, en temas de centrar muy bien el valor o cualificar la opinión, en este sentido. Y luego algo que está pasando, y que yo creo que esto por un lado es muy bueno y por otro lado pues está haciendo que haya mucha basura, es que
Claro, la web 2.0 que empezó como algo natural y con muchísima fuerza, ¿qué ocurre? Que como se ha visto que tiene un valor muy alto para el posicionamiento de tu página, para que realmente estés en las posiciones de arriba en Google, pues claro, todo el mundo nos hemos lanzado a la web 2.0 con una doble vertiente. Una muy buena, muy positiva, que es la de que el cliente tenga más opiniones y tenga más criterios para elegir, y la segunda es como criterio de posicionamiento. Lo que está muy claro es de que está altamente valorado está en web 2.0 en tener opiniones cambiantes con muchísima riqueza de contenidos, pero esto a veces hace que haya prácticas no del todo, llamémosle si lícitas o neutras, que hace que desequilibre un poco este tema, y es lo que realmente está perjudicando mucho al concepto, porque en sí mismo yo creo que tiene mucho más valor lo que dice un cliente, sobre todo si lo conoce y ya está alojado de manera natural, que lo que pueda decir incluso el propio hotelero, que evidentemente vende su establecimiento y lo vende de la mejor manera que puede y sabe. Entonces mi opinión es que yo creo que estamos todavía en fase de que todo el concepto de web 2.0 estamos en fase de inicio, no está maduro, y todavía hay que ser capaces de separar un poco entre un valor y otro y para qué sirve. Perfecto. Yo en eso me vuelvo hacia Tomeu, porque lógicamente como proveedor, como compañía hotelera, me gustaría plantear, bueno, que nos compartieras tu opinión sobre hasta qué punto consideráis que es relevante e imprescindible contar no solamente con la opinión, sino con las fotos, los vídeos sobre vuestro producto, y cómo debéis compensarlo con vuestro propio material. ¿Cómo podéis restringir que esos comentarios efectivamente sean de las personas que han sido vuestros clientes y no sean comentarios tendenciosos de la competencia? ¿Y cómo crees, cuál sería tu sugerencia para un hotelero a la hora de conjugar una estrategia de participación de las opiniones de los clientes con sus programas de control de calidad? Es decir, se debe ir a fórmulas extremas. Por ejemplo, la cadena CISEL tomó la decisión de pasar todo su sistema de control de calidad dentro de TripAdvisor, y ni siquiera se gestionan de forma bilateral interna sus reclamaciones, sino que se resuelven en un foro público que es TripAdvisor esas reclamaciones. ¿Crees que eso es una medida excesiva? Es decir, me gustaría un poco que reflexionaras sobre eso. Bueno, pues nosotros en este momento estamos en un periodo de reflexión, de entender ese fenómeno que no es rupturista, yo creo que es un fenómeno de evolución de lo que es el turismo acorde a las facilidades que te da la tecnología en este momento. Y nuestra posición en este caso es dar entrada a opinión del cliente, pero nuestra duda es si hacer referencia directamente a foros abiertos. Estamos en la línea de trabajar el requerir opinión de cliente posteriormente a su visita. Estamos en la línea de llegar a recabar información de partners con los que trabajemos que pueden dar ese sentido de equidad, de claridad en la respuesta. Y sí. Y evidentemente es un fenómeno del cual no te puedes abstraer, negar, está ahí y realmente lo tenemos que poder integrar en nuestro aporte de valor al consumidor final. Pero sabemos que tenemos una responsabilidad muy clara, y es la mejora continua y constante de nuestros propios contenidos. Creo que hay mucho que aportar al consumidor que quiere saber más de tu producto. Creo que material como vídeo, como fotomontajes, como visitas virtuales dentro del hotel está abriendo unas facilidades que no teníamos hace unos años. Y yo creo que es la conjunción de varias tecnologías y de varias iniciativas las que hay que llevar a cabo. Y además se produce en una compañía en la que, pues si analizamos cómo estamos valorados en TripAdvisor o en Holiday Check, es que estamos fantásticamente bien valorados. Pero pensamos que incorporar directamente esta opinión dentro de nuestra web, pues realmente no estaríamos aportando el valor que queremos darle al consumidor en cuanto a información de nuestros productos o servicios.
Es un difícil equilibrio en el que nos encontramos en este momento. Vamos a lanzar una nueva versión de la web donde van a entrar conceptos de Travel 2.0, pero vamos a intentar buscar esa equidad, esa transparencia en la opinión, evitando la distorsión que es muy real. Es decir, en este momento tú estás mirando reviews de TripAdvisor y realmente es un copiar y pegarte un folleto de tu operación. Es decir, oye, esto no es creíble, ¿no? Y en ese difícil equilibrio nos encontramos como bueno, pieza final de la cadena de valor del turismo, porque creemos que ahí los intermediarios pueden estar aportando esa ecuanimidad en la valoración, ¿no? Lo que me gustaría, Miguel, es, con vuestra visión, pues tanto proyecto de OTA como de tour operador online, etcétera, que nos contaras desde vuestra percepción la influencia que tiene para facilitar la venta. Ya no solamente quizás nos estamos centrando en exceso en lo que son los reviews de los hoteles, y yo creo que estamos olvidando cosas que Tomeo ha puesto el dedo sobre la llaga, que es material de imagen, vídeo. Es decir, uno de los últimos datos de Harris Group en Estados Unidos nos dice que los vídeos, el material de imagen, tiene una influencia del 33% en la toma de decisión de la compra. Es decir, es lo que más influye de todos los elementos de toma de decisión del viaje, por encima de los reviews. Es decir, y eso no necesariamente tiene que proceder de un usuario. Es decir, un vídeo es uno de los elementos en los que más difícilmente puede engañar el propio proveedor o el intermediario, ¿no? Entonces, en ese punto, desde vuestra experiencia, ¿cómo habéis visto que os ayuda a incrementar las ventas el hecho de contar con el máximo material descriptivo de imágenes, reviews? ¿Hasta qué punto entiendes que se debería cambiar, avanzar en ese concepto de ¿cómo decirlo?, liberalización de la información? Yo creo que estamos viviendo una etapa en la que cada site se considera propietario de su contenido y su preocupación era que ese contenido se viera exclusivamente en su propio site. Era el momento en el que se hablaba de que content is king, lo importante es el contenido. La realidad es que la web ha evolucionado y ahora placement is king. Lo importante es que tu contenido se vea en el mayor número de sites posibles. Entonces, parece lógico, siguiendo la línea que decía Tomeu, que vosotros, pues en un Late Rooms, en Hotelopia, etcétera, integréis reviews no solamente generados desde vuestros propios sites, sino reviews que sobre ese establecimiento que vosotros estéis vendiendo estén en su propio site o estén en otros sites ajenos con los que podráis estarlos trayendo, igual que integráis su descripción o integráis fotos del propio proveedor. Entonces es un poco... Nosotros lo que tenemos claro es que en el fondo el Web 2.0 es colaboración. Colaboración lo que implica es que no es nada más que un poco la expansión del boca a boca. O sea, lo que todos conocemos, el Web 2.0 no es nada más que la evolución de lo que yo se lo decía a los conocidos. Lo que pasa es que Internet ha permitido una amplificación, que a lo mejor lo que permite es que un comentario de una persona que esté aquí lo esté recibiendo todo el mundo. Desde nuestro grupo nosotros la verdad que le hemos dado bastante importancia, no solo a nivel de webs puramente, puede ser hoteleras, como las que tú comentabas, sino también las del propio tour operador de toda la vida. O sea, nosotros estamos con Thomson y a nivel de Thomson UK se ha transformado todo hacia una web 2.0 donde ya se le ha dado mucha importancia primero a lo que tú decías. Yo creo que somos de los primeros productores de vídeo y de los primeros que aprovechamos las plataformas tipo YouTube o todos estos tipos de plataformas para poder vender nuestro producto a través del vídeo. ¿Por qué? Pues porque el tour operador también lo estaba pasando, se está diciendo que se estaba decayendo, tal, pero tiene un gran poder de vender su producto a través de una cosa que es la experiencia. Y la experiencia queda muy bien reflejada en todo lo que son vídeos. Por tanto, en ello, el grupo sí que se ha tomado bastante importancia en ello. Primero, montando todo el tema de vídeos. Segundo, montando todo el tema de revisiones. Primero, internas, como muy bien decía Ovidio. Lo que sí que se ha demostrado es que cuanto más revisiones, más atención genera este producto. Pueden ser buenas o malas, pero es verdad que la gente lo mira más.
Sí que tenemos la parte, lo que él decía, muy importante, que es las revisiones puramente internas, que consideramos más cualificadas, pero como no podemos obviar todo este efecto que es las percepciones anónimas, sí que nosotros consideramos que es bastante importante estar conectados a TripAdvisor, que de forma varios de nuestros turoperadores ya lo tienen conectados. Incluso el grupo, en los foros se estaba comentando, oye, tendríamos que tener alguna plataforma independiente, porque en el fondo TripAdvisor pertenece a un grupo turístico, pertenece a un grupo que es Expedia. Y si nos fijamos, como muy bien decía Ovidio, todas estas plataformas al final, todo el mundo quiere sacar dinero con ellas. ¿Y quién las está comprando? Por los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque está habiendo una gran fuerza de atracción de clientes. Por lo tanto, es importante estar allí. Y nosotros creemos que si se está invirtiendo tanto, si Google pagó tanto por YouTube, es porque allí ve que es una forma de poder vender nuevos productos. Y es una forma que nosotros lo queremos emplear como marketing. Si Murdoch ha comprado uno de los portales sociales es porque ellos ven capacidad de atracción. Por tanto, nosotros como proveedores y como vendedores de experiencia, está claro que tenemos que estar allí. Es verdad que es un poco incipiente, es verdad que es un poco falta a lo mejor de fiabilidad de según qué opiniones, pero en el fondo esto va a ir pasando o va a ir depurándose por el mismo. El problema es que a lo mejor ahora el 80 y pico por ciento, sobre todo en temas hoteleros, casi el 87% de las personas que compra online ve influida su opción de compra por los reviews, pero el mayor problema es que a lo mejor solo hay un 10, un 20 o un 30%, un 10, 20 o 30% de las personas que son las que escriben. Por tanto, lo que nos interesa es aumentar esta participación. ¿Por qué? Cuanto más aumentemos la participación, más democrático va a ser. Menos posibilidad de influencia debido a spam, a que tú pongas 4 personas a meter. Si hay 2 revisiones, puedes ver que hay, dices, 2 revisiones, ¿cuál es buena? Si una es buena y una es mala, ¿qué me dice? Pero si hay 200 opiniones, 150 son buenas y 20 son malas, pues tú ya tienes una opinión importante. ¿Animarías entonces al hotelero que tiene físicamente consigo al cliente durante un cierto tiempo a que de forma proactiva influyera en el usuario para que sus opiniones positivas o negativas las introdujera en su propia web? Yo creo que como de alguna forma u otra tenemos que hacer esto. O sea, estamos obligados a que si estamos convencidos de nuestro producto, si estamos diciendo la competitividad, si estamos diciendo que vamos a por calidad, y ello implica transparencia, y ello implica que estar convencido de nuestro producto, pues tenemos que expandirlo. Todo esto es un altavoz que nos va a servir enormemente para vender nuestro producto. O sea, yo creo que es algo que se tiene que facilitar. Es verdad que tenemos que tener, no hay que ser inocentes, no hay que ser pardillos, podríamos decir. Hay que saber modular un poco, pero yo creo que a la larga no nos va a quedar más remedio que estar allí. De todas maneras, yo creo que es un tema de tiempo, sí. Un tema que llegará. Pero antes no he acabado de contestarte una de las preguntas que me hacías. Es decir, nosotros en este momento anualmente venimos a registrar a nivel de los 100 hoteles que gestionamos unas 600.000 encuestas de cliente formuladas a través de una empresa externa, con toda la garantía de asepsia, por decirlo de alguna manera. No vamos a prescindir de esta fuente de conocimiento y realmente nuestro esfuerzo está yendo en conocer de primera mano de aquel señor que ha vivido, sabemos que ha vivido esa experiencia y voluntariamente nos está dando su opinión, que es el gran referente para decisiones de mejora de producto y comercialización. Y lo otro está ahí, y lo otro lo tenemos que seguir monitorizando, y lo otro tenemos que seguir, por ejemplo, claramente, TripAdvisor para nosotros resulta una plataforma muy interesante donde hacer campañas de marketing, porque genera un tráfico cualificado que nos interesa muchísimo. ¿El por qué genera ese tráfico cualificado? Bueno, el motivo son esos reviews, que podemos estar más o menos de acuerdo o en desacuerdo de la transparencia de los mismos, pero que existe un tráfico interesado donde
invertir en campañas de marketing, yo creo que esto es innegable. ¿Y no creéis que sería un potencial, perdón, muy importante esos 600.000 cuestionarios que tenéis anuales de vuestros clientes, hacerlos públicos? Es decir, ¿no es una fortaleza tremenda? Está sobre la mesa. No es un tema que se haya conformado a este. Perdona, Ramos. Un poco lo que quería opinar es que está cambiando tanto el tema que si nosotros tenemos 100 clientes en un hotel, o por bueno que sea, siempre tendremos 4 o 5 personas que consideran que no les ha gustado, otro 90% que considera que le han encantado y otros 5 que son the best vacations of my life, ¿no? Lo mejor que me ha pasado en la vida, pero siempre hay 4 o 5 que se quejan. Y los 4 o 5 que se quejan normalmente son los que escriben. Es decir, si tú no lo controlas, lo que sí yo tengo muy claro es que está cambiando la idea. Antes solamente escribía el que se quejaba. Ahora de repente empieza a escribir ya no solamente el que se queja, sino que también le dice me gusta. Y un tema que yo creo que lo que tenemos que ser es tener una política muy activa, o sea, pero no solamente reactiva, no solamente decir tenemos que empezar a opinar sobre los que opinan mal de nosotros, o vamos a intentar contestarlos, o vamos a intentar frenarlos, porque yo creo que frenarlo es prácticamente imposible. Lo que tenemos que hacer claramente es empezar a pensar en una estrategia, cada uno en su tamaño, de qué tengo que hacer para que no hablen mal de mí. Porque tú has dado un dato, me parece antes, que un 9% de opiniones positivas provoca compra. Si lo miramos desde el otro lado, significa que el 91% no les provoca compra, es decir, que las opiniones positivas o negativas no generan compra. Lo que yo sí estoy prácticamente seguro es que si hablan mal de ti, o muy mal, no vas a vender nada. Si tú en TripAdvisor o en otros blogs se dedican a decir que eres un estafador, estate seguro que es muy difícil que consigas comprar algo. Es decir, por eso, hace yo muy poco, yo tengo un ejemplo, estuve en un hotel en Bruselas, y un hotel que no conocía, y era un hotel que me reservaban para un tema de la Comisión Europea, y cuando iba a ir ahí me metí en internet para ver qué hablaban del hotel. Y había 30 críticas y todas tremendamente negativas. Y todas las críticas luego llegué al hotel, era el que me daban, no me podía ya cambiar, y cuando llegué al hotel estaba francamente bien. Y hablé con el director y le pregunté, oye, ¿por qué tenéis todas estas críticas negativas? No sabía que existía TripAdvisor, un hotel de nuestra categoría 4 plus o 5 estrellas, no conocía la existencia de TripAdvisor, cosa que todavía es bastante común, mucho más común de lo que nos parece. Y cuando lo estuvimos analizando, lo que ponía es que efectivamente habían tenido reformas durante el último año, pero ya el hotel había estado reformado, y todas las críticas correspondían a una época de reformas. Y la gente se quejaba porque se había estado reformando el hotel con clientes dentro, como se hacen en casi todos los hoteles. A partir de ahí no tenía nuevos comentarios. Cualquier persona que hubiera ido a comprar ese hotel viendo esos comentarios negativos no lo hubiera comprado. Es decir, lo que yo sí tengo claro es que hay que hacer una política para que no hablen mal de ti, seguro. Ya que hablen bien es otra fórmula y además depende de capacidad. Hoy aquí hay muchas personas que tienen hoteles pequeños, que toda una estrategia en Internet es muy caro y el estar metido en todos los portales es prácticamente imposible. Pero lo que sí está claro es que hay que intentar buscarse la vida para que no hablen mal de ti, porque como hablen mal de ti va a ser muy difícil que vendas nada. Yo creo que YouTube, MySpace, Second Life, 154.000 blogs, el problema ya no es de contenido, hay tanto contenido, tanta opinión, que el problema ahora es cómo moderar esto, ¿no? Y entonces aquí, en mi caso, soy de la acera de enfrente. Es decir, yo de alguna manera no tengo producto, de alguna manera yo no soy hotelero, yo me dedico a la distribución. Entonces, para mí lo más importante es la moderación de todo esto. Cuando mi cliente entra, cómo yo soy capaz de ponerle lo que él necesita saber para elegir. Entonces, claro, ahí, al margen de las campañas que puedo hacer por fuera, lo que necesito es en ese momento una información muy cualitativa. Y como bien apuntaba Ovidio, algo importantísimo que es la reputación online. Es decir, hay que crear una reputación de marca online. Un estudio que hicimos con Compite en Estados Unidos sobre afinidad de marca nos decía, por ejemplo, que Sheraton, que es una marca muy consolidada, tras la implantación de lo que se llama Global Neighborhood, el 50% de los usuarios, después de visitar el site de Sheraton, lo que recuerdan exclusivamente es el concepto de The Global Neighborhood, es decir, ese concepto en el que han dejado abierto a los clientes de Sheraton opinar e incluir sus propias fotos y experiencias de hotel. Y pasa de tener una relación pura de búsqueda de un hotel como un commodity a tener una vinculación con la marca. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos. Pues se nos quedan preguntas en el tintero, pero
tiempo manda. Y simplemente me queda agradeceros a los cuatro y al público con su activa participación, pues que hayáis hecho que realmente se hayan comentado cosas muy interesantes y que creo que hayamos avanzado un paso más en dominar este 2.0. Muchísimas gracias. Gracias. Y hace que sea fácil encontrar una opinión vertida sobre pues, un blog de ciclistas en una búsqueda específica de hoteles para ciclismo, pues puede estar apareciendo mejor posicionado que cualquier información. Entonces yo creo que con la gran experiencia que tiene Ovidio también en todo este mundo de posicionamiento natural y PPC, pues me gustaría un poquito de compartidas cómo se debe dar ese paso adelante para estar también al tanto. Mira, yo querría dar un matiz, además de lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, y es que nosotros hace 2 años comenzamos con la web 2.0 con un espacio totalmente abierto donde cualquiera podía colgar fotos, opiniones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es verdad que ha sido importante, es verdad que hemos recogido muchísimo, pero desde el punto de vista de decisión, del cliente final, lo que más nos está asombrando es una acción que realizamos hace 4 meses que consistía en diferenciar claramente lo que era un foro abierto, donde ahí teníamos opiniones de todo tipo, buenas, malas, de spam, no spam, lo cual, bueno, pues no puedes filtrar porque no puedes ponerle diques al mar. Pero hemos lanzado una acción donde hemos restringido un área exclusiva para el cliente que realmente ha estado alojado, concretamente en hoteles o en cruceros. El que ha estado alojado en un hotel concreto, le mandamos un formulario para que valore y dé su opinión. Entonces hemos diferenciado claramente, dentro de lo que es la web 2.0, un espacio abierto de un espacio de alguna manera de mucho más valor cualitativo, porque ese cliente que ha estado alojado en el hotel, su opinión es de un alto valor, porque realmente lo conoce para lo bueno o para lo malo, ¿no? Entonces lo que sí que hemos podido ir midiendo es que la gente tiene primero muchas ganas de opinar. Segundo, que hay una relación directa entre número de opiniones, sean buenas o malas, con cantidad de compra. Es decir, cuantas más opiniones en el proceso de decisión parece que influye incluso en la decisión de comprar. Es decir, se han visto incrementados los hoteles con más opiniones y en ese sentido nosotros pensamos de que el valor que tiene en este momento para un hotel, para un establecimiento, para un crucero, el valor que tiene las opiniones de esos clientes que han estado ahí está siendo muy altamente valorado por el cliente potencial que va a decidir comprar. Entonces nosotros en ese sentido estamos trabajando muy fuerte, más que en espacios abiertos, que también es importante, en temas de centrar muy bien el valor o cualificar la opinión, en este sentido. Y luego algo que está pasando, y que yo creo que esto por un lado es muy bueno y por otro lado pues está haciendo que haya mucha basura, es que, claro, la web 2.0 que empezó como algo natural y con muchísima fuerza, ¿qué ocurre? Que como se ha visto que tiene un valor muy alto para posicionamiento de tu página, para que realmente estés en las posiciones de arriba en Google, pues claro, todo el mundo nos hemos lanzado a la web 2.0 con una doble vertiente. Una muy buena, muy positiva, que es la de que el cliente tenga más opiniones y tenga más criterios para elegir, y la segunda es como criterio de posicionamiento. Lo que está muy claro es de que está altamente valorado está en web 2.0 en tener opiniones cambiantes con muchísima riqueza de contenidos, pero esto a veces hace que haya prácticas no del todo, llamémosle así, lícitas o neutras, que hace que desequilibre un poco este tema, y es lo que realmente está perjudicando mucho al concepto, porque en sí mismo yo creo que tiene mucho más valor lo que dice un cliente, sobre todo si lo conoce y ya está alojado de manera natural, que lo que pueda decir incluso el propio hotelero, que evidentemente vende su establecimiento y lo vende de la mejor manera que se sabe. Entonces mi opinión es que yo creo que estamos todavía en fase de que todo el concepto de web 2.0 estamos en fase de inicio, no está maduro, y todavía hay que ser capaces de separar un poco entre un valor y otro y para qué sirve. Perfecto. Yo en eso me vuelvo hacia Tomeu, porque lógicamente como proveedor, como compañía hotelera, me gustaría plantear, bueno, que nos compartieras tu opinión sobre hasta qué punto consideráis que es
relevante e imprescindible contar no solamente con la opinión, sino con las fotos, los vídeos sobre vuestro producto y cómo debéis compensarlo con vuestro propio material, cómo podéis restringir que esos comentarios efectivamente sean de las personas que han sido vuestros clientes y no sean comentarios tendenciosos de la competencia, y cómo crees, cuál sería tu sugerencia para un hotelero a la hora de conjugar una estrategia de participación de las opiniones de los clientes con sus programas de control de calidad. Es decir, se debe ir a fórmulas extremas. Por ejemplo, la cadena CISEL tomó la decisión de pasar todo su sistema de control de calidad dentro de TripAdvisor y ni siquiera se gestionan de forma bilateral interna sus reclamaciones, sino que se resuelven en un foro público que es TripAdvisor esas reclamaciones. ¿Crees que eso es una medida excesiva? Es decir, me gustaría un poco que reflexionaras sobre eso. Bueno, pues nosotros en este momento estamos en un periodo de reflexión, de entender ese fenómeno que no es rupturista, yo creo que es un fenómeno de evolución de lo que es el turismo acorde a las facilidades que te da la tecnología en este momento. Y nuestra posición en este caso es dar entrada a opinión del cliente, pero nuestra duda es si hacer referencia directamente a foros abiertos. Estamos en la línea de trabajar el requerir opinión de cliente posteriormente a su visita. Estamos en la línea de llegar a recabar información de partners con los que trabajemos que pueden dar ese sentido de equidad, de claridad en la respuesta. Y sí. Y evidentemente es un fenómeno del cual no te puedes abstraer, negar, está ahí y realmente lo tenemos que poder integrar en nuestro aporte de valor al consumidor final. Pero sabemos que tenemos una responsabilidad muy clara y es la mejora continua y constante de nuestros propios contenidos. Creo que hay mucho que aportar al consumidor que quiere saber más de tu producto. Creo que material como vídeo, como fotomontajes, como visitas virtuales dentro del hotel está abriendo unas facilidades que no teníamos hace unos años. Y yo creo que es la conjunción de varias tecnologías y de varias iniciativas las que hay que llevar a cabo. Y además se produce en una compañía en la que, pues si analizamos cómo estamos valorados en TripAdvisor o en Holiday Check, es que estamos fantásticamente bien valorados. Pero pensamos que incorporar directamente esta opinión dentro de nuestra web, pues realmente no estaríamos aportando el valor que queremos darle al consumidor en cuanto a información de nuestros productos servicios. Es un difícil equilibrio en el que nos encontramos en este momento. Vamos a lanzar una nueva versión de la web donde van a entrar conceptos de Travel 2.0, pero vamos a intentar buscar esa equidad, esa transparencia en la opinión, evitando la distorsión que es muy real. Es decir, en este momento tú estás mirando reviews de TripAdvisor y realmente es un copiar y pegar de un folleto de tu operación. Es decir, oye, esto no es creíble, ¿no? Y en ese difícil equilibrio nos encontramos como bueno, pieza final de la cadena de valor del turismo, porque creemos que ahí los intermediarios pueden estar aportando esa ecuanimidad en la valoración, ¿no? Lo que me gustaría, Miguel, es, con vuestra visión, pues tanto proyecto de OTA como de tour operador online, etcétera, que nos contaras desde vuestra percepción la influencia que tiene para facilitar la venta. Ya no solamente quizás nos estamos centrando en exceso en lo que son los reviews de los hoteles. Yo creo que estamos olvidando cosas que Tomoyo ha puesto el dedo sobre la llaga, que es material de imagen, vídeo. Es decir, uno de los últimos datos de Harris Group en Estados Unidos nos dice que los vídeos, el material de imagen, tiene una influencia del 33% en la toma de decisión de la compra. Es decir, es lo que más influye de todos los elementos de toma de decisión del viaje, por encima de los reviews. Es decir, y eso no necesariamente tiene que proceder de un usuario.
Es decir, un vídeo es uno de los elementos en los que más difícilmente puede engañar el propio proveedor o el intermediario, ¿no? Entonces, en ese punto, desde vuestra experiencia, ¿cómo habéis visto que os ayuda a incrementar las ventas el hecho de contar con el máximo material descriptivo de imágenes, reviews? ¿Hasta qué punto entiendes que se debería cambiar, avanzar en ese concepto de ¿cómo decirlo?, liberalización de la información? Yo creo que estamos viviendo una etapa en la que cada site se considera propietario de su contenido y su preocupación era que ese contenido se viera exclusivamente en su propio site. Era el momento en el que se hablaba de que content is king, lo importante es el contenido. La realidad es que la web ha evolucionado y ahora placement is king. Lo importante es que tu contenido se vea en el mayor número de sites posibles. Entonces, parece lógico, siguiendo la línea que decía Tomeu, que vosotros, pues en un Late Rooms, en Hotelopia, etcétera, integréis reviews no solamente generados desde vuestros propios sites, sino reviews que sobre ese establecimiento que vosotros estéis vendiendo estén en su propio site o estén en otros sites ajenos con los que podráis estarlos trayendo, igual que integráis su descripción o integráis fotos del propio proveedor. Entonces es un poco... Nosotros lo que tenemos claro es que en el fondo el Web 2.0 es colaboración. Colaboración lo que implica es que no es nada más que un poco la expansión del boca a boca. O sea, lo que todos conocemos, el Web 2.0 no es nada más que la evolución de lo que yo se lo decía a los conocidos. Lo que pasa es que Internet ha permitido una amplificación, que a lo mejor lo que permite es que un comentario de una persona que esté aquí lo esté recibiendo todo el mundo. Desde nuestro grupo nosotros la verdad que le hemos dado bastante importancia, no solo a nivel de webs puramente, puede ser hoteleras, como las que tú comentabas, sino también las del propio tour operador de toda la vida. O sea, nosotros estamos con Thomson y a nivel de Thomson UK se ha transformado todo hacia una web 2.0 donde ya se le ha dado mucha importancia primero a lo que tú decías. Yo creo que somos de los primeros productores de vídeo y de los primeros que aprovechamos las plataformas tipo YouTube o todos estos tipos de plataformas para poder vender nuestro producto a través del vídeo. ¿Por qué? Pues porque el turoperador también lo estaba pasando, se está diciendo que se estaba decayendo, tal, pero tiene un gran poder de vender su producto a través de una cosa que es la experiencia. Y la experiencia queda muy bien reflejada en todo lo que son vídeos. Por tanto, en ello, el grupo sí que se ha tomado bastante importancia en ello. Primero, montando todo el tema de vídeos. Segundo, montando todo el tema de revisiones. Primero, internas. Como muy bien decía Ovidio, lo que sí que se ha demostrado es que cuanto más revisiones, más atención genera este producto. Pueden ser buenas o malas, pero es verdad que la gente lo mira más. Sí que tenemos la parte, lo que él decía, muy importante, que es las revisiones puramente internas, que consideramos más cualificadas, pero como no podemos obviar todo este efecto que es las percepciones anónimas, sí que nosotros consideramos que es bastante importante estar conectados a TripAdvisor, que de forma varios de nuestros turoperadores ya lo tienen conectados. Incluso el grupo, en los foros se estaba comentando, oye, tendríamos que tener alguna plataforma independiente, porque en el fondo TripAdvisor pertenece a un grupo turístico, pertenece a un grupo que es Expedia. Y si nos fijamos, como muy bien decía Ovidio, todas estas plataformas al final, todo el mundo quiere sacar dinero con ellas. ¿Y quién las está comprando? Por los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque está habiendo una gran fuerza de atracción de clientes. Por lo tanto, es importante estar allí. Y nosotros creemos que si se está invirtiendo tanto, si Google pagó tanto por YouTube, es porque allí ve que es una forma de poder vender nuevos productos. Y es una forma que nosotros lo queremos emplear como marketing. Si Murdoch ha comprado uno de los portales sociales es porque ellos ven capacidad de atracción. Por tanto, nosotros como proveedores y como vendedores de experiencia, está claro que tenemos que estar allí. Es verdad que es un poco incipiente, es verdad que es un poco falta a lo mejor de fiabilidad de según qué opiniones, pero en el fondo esto va a ir pasando o va a ir depurándose por el mismo. El problema es que a lo mejor ahora
el 80 y pico por ciento, sobre todo en temas hoteleros, casi el 87% de las personas que compra online ve influida su opción de compra por los reviews, pero el mayor problema es que a lo mejor solo hay un 10, un 20 o un 30%, un 10, 20 o 30% de las personas que son las que escriben. Por tanto, lo que nos interesa es aumentar esta participación. ¿Por qué? Cuanto más aumentemos la participación, más democrático va a ser. Menos posibilidad de influencia debido a spam, a que tú pongas 4 personas a meter. Si hay 2 revisiones, puedes ver que hay, dices, 2 revisiones, ¿cuál es buena? Si una es buena y una es mala, ¿qué me dice? Pero si hay 200 opiniones, 150 son buenas y 20 son malas, pues tú ya tienes una opinión importante. ¿Animarías entonces al hotelero que tiene físicamente consigo al cliente durante un cierto tiempo a que de forma proactiva influyera en el usuario para que sus opiniones positivas o negativas las introdujera en su propia web? Yo creo que, como de alguna forma u otra, tenemos que hacer esto. O sea, estamos obligados a que si estamos convencidos de nuestro producto, si estamos diciendo la competitividad, si estamos diciendo que vamos a por calidad, y ello implica transparencia, y ello implica que estar convencido de nuestro producto, pues tenemos que expandirlo. Todo esto es un altavoz que nos va a servir enormemente para vender nuestro producto. O sea, yo creo que es algo que se tiene que facilitar. Es verdad que tenemos que tener, no hay que ser inocentes, no hay que ser pardillos, podríamos decir. Hay que saber modular un poco, pero yo creo que a la larga no nos va a quedar más remedio que estar allí. De todas maneras, yo creo que es un tema de tiempo, sí. que llegará. Pero antes no he acabado de contestarte una de las preguntas que me hacías. Es decir, nosotros en este momento anualmente venimos a registrar a nivel de los 100 hoteles que gestionamos unas 600.000 encuestas de cliente formuladas a través de una empresa externa, con toda la garantía de asepsia, por decirlo de alguna manera. No vamos a prescindir de esta fuente de conocimiento y realmente nuestro esfuerzo está yendo en conocer de primera mano de aquel señor que ha vivido, sabemos que ha vivido esa experiencia y voluntariamente nos está dando su opinión, que es el gran referente para decisiones de mejora de producto y comercialización. Y lo otro está ahí, y lo otro lo tenemos que seguir monitorizando, y lo otro tenemos que seguir, por ejemplo, claramente, TripAdvisor para nosotros resulta una plataforma muy interesante donde hacer campañas de marketing, porque genera un tráfico cualificado que nos interesa muchísimo. ¿El por qué genera ese tráfico cualificado? Bueno, el motivo son esos reviews, que podemos estar más o menos de acuerdo o en desacuerdo de la transparencia de los mismos. Pero que existe un tráfico interesado donde invertir en campañas de marketing, yo creo que esto es innegable. ¿Y no creéis que sería un potencial, muy importante esos 600.000 cuestionarios que tenéis anuales de vuestros clientes, hacerlos públicos? Es decir, ¿no es una fortaleza tremenda? Está sobre la mesa. No es un tema que se haya conformado a este. Perdona, Ramos. Sí. Un poco lo que quería opinar es que está cambiando tanto el tema que si nosotros tenemos 100 clientes en un hotel, o por bueno que sea, siempre tendremos 4 o 5 personas que consideran que no les ha gustado, otro 90% que considera que han encantado y otros 5 que son the best vacations of my life, ¿no? Lo mejor que me ha pasado en la vida, pero siempre hay 4 o 5 que se quejan. Y los 4 o 5 que se quejan normalmente son los que escriben. Es decir, si tú no lo controlas, lo que sí yo tengo muy claro es que está cambiando la idea. Antes solamente escribía el que se quejaba. Ahora de repente empieza a escribir ya no solamente el que se queja, sino que también le dice me gusta. Y un tema que yo creo que lo que tenemos que ser es tener una política muy activa, o sea, pero no solamente reactiva, no solamente decir tenemos que empezar a opinar sobre los que opinan mal de nosotros, o vamos a intentar contestarlos, o vamos a intentar frenarlos, porque yo creo que frenarlos es prácticamente imposible. Lo que tenemos que hacer claramente es empezar a pensar en una estrategia, cada uno en su tamaño, de qué tengo que hacer para que no hablen mal de mí. Porque tú has dado un dato, me parece antes, que un 9% de opiniones positivas provoca compra. Si lo miramos desde el otro lado, significa que el 91% no les provoca compra, es decir, que las opiniones positivas o negativas no generan compra. Lo que yo sí estoy prácticamente seguro es que si hablan mal de ti, o muy mal, no vas a vender nada.
Si tú en TripAdvisor o en otros blogs se dedican a decir que eres un estafador, estate seguro que es muy difícil que consigas comprar algo. Es decir, por eso, hace yo muy poco, yo tengo un ejemplo, estuve en un hotel en Bruselas, y un hotel que no conocía, y era un hotel que me reservaban para un tema de la Comisión Europea, y cuando iba a ir ahí me metí en internet para ver qué hablaban del hotel. Y había 30 críticas y todas tremendamente negativas. Y todas las críticas luego llegué al hotel, era el que me daban, no me podía ya cambiar, y cuando llegué al hotel estaba francamente bien. Y hablé con el director y le pregunté, oye, ¿por qué tenéis todas estas críticas negativas? No sabía que existía TripAdvisor, un hotel de nuestra categoría 4 plus o 5 estrellas, no conocía la existencia de TripAdvisor, cosa que todavía es bastante común, mucho más común de lo que nos parece. Y cuando lo estuvimos analizando, lo que ponía es que efectivamente habían tenido reformas durante el último año, pero ya el hotel había estado reformado, y todas las críticas correspondían a una época de reformas. Y la gente se quejaba porque se había estado reformando el hotel con clientes dentro, como se hacen en casi todos los hoteles. A partir de ahí no tenía nuevos comentarios. Cualquier persona que hubiera ido a comprar ese hotel, viendo esos comentarios negativos, no lo hubiera comprado. Es decir, lo que yo sí tengo claro es que hay que hacer una política para que no hablen mal de ti, seguro. Ya que hablen bien es otra fórmula y además depende de capacidad. Hoy aquí hay muchas personas que tienen hoteles pequeños, que toda una estrategia en Internet es muy caro y el estar metido en todos los portales es prácticamente imposible. Pero lo que sí está claro es que hay que intentar buscarse la vida para que no hablen mal de ti, porque como hablen mal de ti va a ser muy difícil que vendas nada. Yo creo que YouTube, MySpace, Second Life, 154.000 blogs, el problema ya no es de contenido, hay tanto contenido, tanta opinión, que el problema ahora es cómo moderar esto, ¿no? Y entonces aquí, en mi caso, soy de la acera de enfrente. Es decir, yo de alguna manera no tengo producto, de alguna manera yo no soy hotelero, yo me dedico a la distribución. Entonces, para mí lo más importante es la moderación de todo esto. Cuando mi cliente entra, cómo yo soy capaz de ponerle lo que él necesita saber para elegir. Entonces, claro, ahí, al margen de las campañas que puedo hacer por fuera, lo que necesito es en ese momento una información muy cualitativa. Y como bien apuntaba Ovidio, algo importantísimo, que es la reputación online. Es decir, hay que crear una reputación de marca online. Un estudio que hicimos con Compite en Estados Unidos sobre afinidad de marca nos decía, por ejemplo, que Sheraton, que es una marca muy consolidada, tras la implantación de lo que se llama Global Neighborhood, el 50% de los usuarios, después de visitar el site de Sheraton, lo que recuerdan exclusivamente es el concepto de The Global Neighborhood, es decir, ese concepto en el que han dejado abierto a los clientes de Sheraton opinar e incluir sus propias fotos y experiencias de hotel. Y pasa de tener una relación pura de búsqueda de un hotel como un commodity a tener una vinculación con la marca. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos. Pues se nos quedan preguntas en el tintero, pero el tiempo manda y simplemente me queda agradeceros a los cuatro y al público con su activa participación, pues que hayáis hecho que realmente se hayan comentado cosas muy interesantes y que creo que hayamos avanzado un paso más en dominar este 2.0. Muchísimas gracias. Gracias. Y como bien apuntaba Ovidio, algo importantísimo, que es la reputación online. Es decir, hay que crear una reputación de marca online. Un estudio que hicimos con Compite en Estados Unidos sobre afinidad de marca nos decía, por ejemplo, que Sheraton, que es una marca muy consolidada, tras la implantación de lo que se llama Global Neighborhood, el 50% de los usuarios, después de visitar el site de Sheraton, lo que recuerdan exclusivamente es el concepto de The Global Neighborhood, es decir, ese concepto en el que han dejado abierto a los clientes de Sheraton opinar e incluir sus propias fotos y experiencias de hotel. Y pasa de tener una relación pura de búsqueda de un hotel como un commodity a tener una vinculación con la marca. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos. Pues se nos quedan preguntas en el tintero, pero el tiempo manda y simplemente me queda agradeceros a los cuatro y al público con su activa participación, pues que hayáis hecho que realmente se hayan comentado cosas muy interesantes y que creo que hayamos avanzado un paso más en dominar este 2.0. Muchísimas gracias. Gracias.